Bendiciones, hermanos, en esta tarde damos gracias al Señor por el privilegio que una vez más nos da de poder presentarnos delante de Él y poder ser ese instrumento, ¿verdad?, por medio del cual el Señor envíe su palabra. Hoy en esta tarde yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón y que en esta tarde la revelación que Él tiene para tu vida pueda venir y pueda llegar, visualizarse en tu vida en esta tarde. Amén. Vamos a empezar hoy a escudriñar la palabra, pero antes de comenzar quiero pedirte que podamos hacer una oración y que tú puedas orar juntamente conmigo para que el Señor prospere y bendiga su palabra. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias porque eres hermoso, porque eres grande, porque eres inigualable, Señor. Gracias porque cada día tú te revelas a nuestras vidas y yo sé que en esta tarde tú tienes algo especial para cada uno de tus hijos que hoy se disponen a poder recibir tu mensaje. Te suplico, Señor, que esta palabra sea esa espada que llegue y penetre los corazones y divida entre el alma y el espíritu, Señor, y que también, Señor, produzca frutos y bendición en cada uno de aquellos que lo escuchen. Te bendigo, te exalto, Señor, y yo pongo en tus manos esta palabra y te suplico, Padre, que tú la guíes bajo tu precioso espíritu, que tú favorezcas mi vida y que sea yo el instrumento por el medio del cual tú puedas hablar al oído de tu pueblo, de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos a escudriñar un poquito la palabra y vemos en las escrituras en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice la palabra del Señor así, amén, en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, aun el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira cómo es que el Señor nos habla y nos representa su palabra como esa espada de doble filo. Vemos que la palabra tiene muchas características por medio del cual tú y yo la podemos analizar, ¿sí? La palabra se nos revela por forma de agua, de miel, que es palabra revelada, por la forma de leche, que es doctrina, por la espada, que dice aquí que es afilada y de doble filo, y también tiene una representación como la espada, la palabra martillo, ¿verdad? Que golpea a la roca, que golpea al corazón cuando el corazón se endurece. Pero hoy el Señor quiere instruirnos y quiere enseñarnos a través de los beneficios y de las bendiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios al saber utilizar la espada. Vemos en las escrituras en el libro de Samuel que cuando los guerreros que estaban con David peleaban, dice que uno de ellos la espada se le quedó ceñida en la mano. Y era porque en medio de la batalla y en medio de las adversidades, en medio de las luchas y en medio de esa guerra que ellos vivían, la sangre de los guerreros, los cuales ellos mataban, ¿verdad? Los adversarios, los enemigos que se levantaban en su contra. Dice que aún la misma sangre que salía de esa batalla hizo que la espada se quedara pegada en la mano de ese guerrero. Porque la espada representa la palabra y nosotros necesitamos hacernos diestros en la palabra. Y hoy quiero hablarte de un beneficio que trae la espada cuando nosotros sabemos utilizarla. Pero también podemos visualizar que la espada también es una espada, dice que es filosa de dos filos, que puede también cortar y que puede también herir. Y cuando visualizamos la palabra del Señor, vemos que a Saúl, ¿verdad? Después de desobedecer al Señor y después de poder él ser rebelde a la voz del Señor y dejar libre a Amalek, dice que él fue muerto a espada, con su propia espada. Entonces, su propia espada le produjo muerte. Su propia espada lo ayudó para morir. Ajá. Entonces es bien importante que nosotros podamos
ser diestros en la palabra del Señor y que cada día la palabra sea viva y eficaz, que la palabra se haga viva en nuestros corazones y que sea eficaz y que podamos nosotros utilizarla como ese instrumento que Dios nos ha dado para la guerra, ¿verdad? Como ese instrumento que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos capaces de llevarla y poderla utilizar para bendición nuestra. Amén. El título de este mensaje es La palabra que liberta. Y la palabra que liberta. Vamos a ver ahorita más adelante un ejemplo. Cómo es que cuando la palabra del Señor tú y yo la sabemos tomar y la sabemos hacer viva, te va a dar libertad. Ajá. Entonces, fíjate cómo es que dice este ejemplo aquí en el libro de Génesis, capítulo 27, verso 1. Vamos a comenzar aquí un poquito a introducirnos en el mensaje, porque dice que la palabra de dos filos está en nuestras manos y es una herramienta que el Señor nos ha dado. Y en estos tiempos nosotros, en medio de las batallas que vamos librando, necesitamos experimentarnos en esa herramienta que el Señor nos ha dado para poder ser libres de muchos yugos que se han puesto sobre nuestras vidas. Sabes que la palabra yugo, que ahorita vamos a analizar la escritura, está escrita en el Antiguo Testamento más de 60 veces. Entonces, en el Nuevo Testamento el Señor nos habla en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29, que el Señor nos aconseja y nos recomienda que nosotros podamos llevar su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Pero cuando nosotros nos determinamos llevar ese yugo del Señor, entonces nosotros vamos emparejados con el Señor y vamos a ir obteniendo bendición. Pero entonces cuando nosotros nos determinamos a no querer el yugo del Señor, nosotros podemos, se nos puede poner un yugo, se nos puede imponer un yugo que no es de parte del Señor, y esos yugos son los que nosotros en este tiempo como iglesia de Cristo tenemos que experimentar en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos yugos que se nos han impuesto y que tenemos que utilizar nosotros la espada para poderlos romper? Porque sabes que aún hay yugos ancestrales que se nos fueron impuestos por nuestras generaciones pasadas, pero también hay yugos de iniquidad, hay yugos que nos pusieron cuando nosotros estuvimos en Babilonia, que es Egipto, que es el mundo. Yugos también que traen transgresiones, yugos de esclavitud que estaban sobre nosotros, y cuando el Señor viene y empieza a romper esos yugos y a querernos poner el yugo de Él, nosotros quizás en nuestra ignorancia pudiéramos experimentar que ya hay un yugo sobre nosotros, por eso es que no podemos llevar el yugo del Señor. Pero Génesis 27, capítulo 1, dice la escritura aquí en este ejemplo que yo quiero darte, hablando de la vida de Jacob, de la vida de su hijo Esaú y de la vida de su padre, ¿verdad? Isaac, que el Señor le dejó una bendición generacional a Jacob, y a Esaú. Y mucho hemos experimentado y mucho hemos leído acerca de estos pasajes, pero leamos un poquito qué dice ahí en Génesis 27, capítulo 1. Dice la escritura así: aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en esos momentos? Que Isaac, ya entrado en años, dice aquí que ya viejo, sus ojos se le estaban haciendo débiles, sus ojos se le estaban velando. Entonces, él tenía 2 hijos y esos 2 hijos necesitaban recibir una bendición. Pero cuando analizamos la vida de Jacob y la vida de Esaú, podemos visualizar que en la vida de Jacob no se experimentaban las cosas que experimentaba Esaú, ni en la vida de Esaú experimentaba las cosas ni el caminar de Jacob.
Aquí lo que le hace la mención es que la bendición que Isaac quería delegar era para su hijo Esaú. Pero cuando le pide que vaya y le traiga alimento para poder recibir esa bendición, vemos aquí que lo que el Señor había hecho en Esaú, había hecho un hombre diestro para el campo. Porque cuando Isaac, su padre, le dice que vaya y le traiga algo para bendecirlo, ¿qué es lo que le pide? Que vaya a cazar, que tome su equipo, que tome sus armas, que era la aljaba, que eran las flechas, que era el arco, para que salga al campo y entonces traiga algo como honra para su padre para poder recibir la bendición. Y aquí la que nos muestra las características que Esaú tenía. Esaú era un hombre diestro y ahorita te voy a dar el pasaje de cuando habla que Esaú era un hombre diestro en la batalla, pero con el arco, con la aljaba y con las flechas. Y cuando vemos que esta bendición empieza a llegar, ¿qué es lo que pasa aquí? Que su madre Rebeca empieza a escuchar lo que Isaac le estaba pidiendo a Esaú. ¿Y qué era lo que le pedía? Verso siguiente dice: prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Que mi alma te bendiga. Cuando vemos la escritura y cuando analizamos, vemos que Rebeca estaba escuchando, ¿verdad?, lo que Isaac quería hacer con Esaú. Y entonces viene y llama a Jacob y lo hace que se disfrace de su hermano Esaú y le prepara un alimento con el cual, cuando llega a las manos de Isaac, su padre, él recibe la bendición. ¿Y por qué es que recibe la bendición Jacob cuando la bendición era para el hijo primogénito, que era Esaú? Porque vemos y la palabra del Señor nos menciona en pasajes antes que la bendición que Esaú tenía era una primogenitura. Y la primogenitura que Esaú tenía fue dispuesta para Jacob, vendida por un plato de lentejas o de guiso rojo. Entonces ya no le pertenecía la bendición, porque la bendición que él tenía, el lugar de honor que Dios le había dado como primogénito, él lo había desechado. Y entonces ese lugar de honor había sido puesto sobre las manos de Jacob. Entonces no se trataba de un error, sino que él ya había olvidado que la bendición que Dios le había dado, que la bendición primera, que era la celestial, él la había rechazado. Y cuando se presenta con su padre se siente usurpado de la bendición, porque la bendición que su padre tenía llegó, pero llegó a las manos de Jacob, no llegó a las manos de Esaú. Y en el verso 37 de ahí, del mismo capítulo 27 de Génesis, podemos ver y analizar que él le responde a su padre Isaac que quiere una bendición. Cuando la bendición ya había caído sobre Jacob, él pelea por una bendición, pero esa bendición ya no puede ser dada, porque esa bendición ya se había perdido por causa de él mismo. Y el verso 36 dice así: y él le respondió: bien, llamaron a su nombre Jacob, hablando Esaú, que ya me ha engañado 2 veces. Alzóse con mi primogenitura, dice aquí, y he aquí, ahora ha tomado también mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado también bendición para mí? Isaac le respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, a todos sus hermanos, de trigo y de vino también le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, oh hijo mío? ¿Cómo es que él se sentía burlado por su hermano Jacob cuando él mismo había desechado la bendición de la primogenitura? Y en esta ocasión no vamos a hablar ni nos vamos a introducir mucho acerca de la primogenitura, porque es una gran bendición.
que los hijos primogénitos serán unas primicias, que serán arrebatadas en los últimos tiempos, en el arrebatamiento por el Señor, y que nosotros como hijos primogénitos ahora en este tiempo no debemos perder esa primogenitura, que no debemos venderla por las cosas que nos deleiten en el mundo, que no debemos descuidar la bendición que el Señor nos ha dado, amén. Pero aquí lo que él había hecho, ahora ya lo ignoraba y ahora ya se sentía burlado por su hermano porque había desechado una bendición, y ahora la bendición terrenal, la bendición que era del Padre, tampoco había caído sobre su cabeza, porque Jacob había recibido ya la bendición. Entonces se acerca con su padre y le dice: Padre, ¿no puedes también derramar bendición sobre mi vida? ¿No tienes ahora ninguna bendición que puedas darme? Y Esaú le respondió a su padre, dice en el verso 38, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Lloró después de que ya no pudo remediar la situación. Todo aquello que había venido sobre la vida de Esaú le trajo el que se le fuera impuesto un yugo. Y cuando el Señor analizamos la bendición que Dios le dio a Jacob y analizamos la bendición que Dios puso en la vida de Esaú, podemos experimentar que aquí dice que ya no había bendición para él porque él estaba llorando. Pero él estaba llorando porque dice que había profanado la bendición que había recibido, la había desechado y ya no podía recibir aún más. Pero aún cuando vemos en los siguientes textos, podemos ver que su padre sí lo bendijo. Y entonces en el verso siguiente, verso 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y en los rocíos de los cielos de arriba. Siguiente verso, verso 27-40. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te enseñorees, que descargarás su yugo de tu cerviz. Otras versiones dice que romperás el yugo que está sobre tu cerviz. Entonces, la bendición que Dios le estaba dando a Esaú y que hoy quiere darnos a nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ovejas de su rebaño, como pueblo de Dios, es hacernos diestros en la espada. Esa es la bendición que Isaac le estaba dando a su hijo. Le estaba poniendo en sus manos una espada aguda de doble filo para traerle vida, para traerle bendición, para que pudiera ser libre del yugo que estaba sobre su cerviz, pero que no había puesto Jacob sobre de él, sino que era él mismo el cual había llenado su corazón de odio y de resentimiento en contra de su hermano, al sentirse usurpado en recibir la bendición cuando él mismo la había desechado. Al sentirse usurpado, podemos ver que recibe una gran bendición y que el Señor a través de su padre lo estaba motivando a ir a otro nivel, a no solamente conformarse con ser ese hombre de campo, con ese hombre diestro en el arco, sino que ahora el Señor lo quería hacer un guerrero que supiera manejar la espada, un guerrero que supiera tomar la espada de doble filo para ser libre. Y sabes, hermano, que tú que me estás escuchando ahí en tu hogar, en estos tiempos la mayor bendición que Dios quiere darnos es que la palabra nos sirva, la palabra funcione en nuestras propias vidas, porque tenemos y tendríamos que analizar cuáles son los yugos que se han puesto y se han implantado en nuestras vidas y que aún a través del caminar que llevamos no hemos podido romper. Cuando Jesús hablaba con los hijos de Dios, los hombres los cuales conocían y tenían un conocimiento pleno, judíos, les dice que necesitaban ser libres. Y ellos les dicen, no podemos ser libres porque nunca hemos sido esclavos. Ahí en el libro de Juan nos lo menciona.
porque aún hace mención y los califica como hijos del diablo, porque ellos no sabían a qué yugo se habían unido, qué yugo les habían impuesto, y se creían declarándose libres. Y este tiempo es un tiempo en el cual nosotros hemos estado en nuestros hogares, hemos recibido mucha palabra, hemos recibido muchos mensajes, pero el Señor en esta tarde quiere traer una invitación y quiere traer esa bendición que Esaú recibió. Y esa bendición que Esaú recibió era hacerse diestro en la espada para poder tener vida. Cuando dice aquí la Escritura, cuando tú tomes la espada y la sepas usar, tú mismo vas a romper el yugo que está sobre su cerviz. Y era un yugo el cual él llevaba desde el vientre. Era un yugo de rivalidad con su hermano Jacob. Y cuántas rivalidades en estos tiempos podemos experimentar en nuestro hogar, cuántas rivalidades se mueven en el ambiente, cuántas rivalidades se mueven con nuestros seres queridos, cuántas rivalidades se mueven entre hermanos, aún por los dones. Aún porque hay rivalidad si uno ofrenda más al Señor. Y no te estoy hablando en algo monetario, sino en algo en tiempo, en dedicación, en esfuerzo. Cuando alguien ve que uno de sus hermanos está empeñado en recibir bendición, aún ese yugo puede visualizarse en envidia, en egoísmos, en rivalidades. Y tú y yo necesitamos ser libres, porque nosotros vamos a ser arrebatados de esta tierra y no podemos ser esclavos de nada que esté sobre esta tierra. Cuando analizamos los tipos de yugo que hay, podemos ver que sobre nuestras vidas no puede estar otro yugo más que el de Cristo. El yugo de Él es fácil y es ligera su carga. Esaú no podía experimentar el yugo de Dios. Esaú estaba experimentando un yugo que lo estaba llevando a una esclavitud en la cual en su corazón había rivalidad. La bendición que su padre le estaba declarando, la bendición que Isaac había declarado, él no la entendía, porque él solamente estaba acostumbrado y acomodado hasta un nivel. Ser diestro en el campo, ser diestro en el arco. El poder nosotros ser diestros en la espada nos va a dar beneficios. El poder ser diestros en la espada nos va a llevar a niveles los cuales no hemos experimentado en este tiempo. La palabra yugo quiere decir una carga. En el Hebreo 59:23 quiere decir que el yugo se pone sobre una yunta, que es algo que está impuesto sobre el cuello, sobre el pescuezo del animal. Y literalmente o figurativamente, el yugo que se pone sobre la cerviz es una carga. La carga que Esaú estaba llevando no era una carga buena, no era una carga de Dios, era una carga de odio. ¿Qué es lo que estamos cargando como iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Qué es lo que estamos cargando como iglesia de Cristo? En estos tiempos en los cuales nosotros podemos estar en la casa, podemos estar en nuestro hogar. Dice la Escritura ahí en Génesis 25, que cuando fue el nacimiento de esos dos seres, los cuales venían en el vientre, salió el primero rubio y todo él velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Veamos las características. La vida de Esaú y de Jacob no era la misma. Dice que ellos tenían una rivalidad desde el vientre, pero tenían cualidades diferentes. Y hoy en tiempo nosotros no podemos compararnos a alguien más porque nosotros no tenemos las mismas características, ni siquiera los mismos dones, ni siquiera podemos nosotros ver que somos parecidos a alguien.
Dios nos hizo únicos y nos hizo especiales. Aquí a Esaú lo había hecho rubio y velludo. Pero dice más adelante que a Jacob, dice, y después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob no era un hombre de campo. Jacob no tenía una experiencia con el arco. Jacob no tenía una experiencia con las flechas. Pero dice que Jacob se metía en las tiendas. Y cuando analizamos qué es lo que hacía Jacob, dice que los sabios, los entendidos, los que escudriñaban la escritura, eran aquellos que habitaban en tiendas. Entonces las cualidades que Jacob tenía no se asimilaban a las de Esaú. Y era Isaac de edad de 70 años cuando partió. Pero dice en el verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa y hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Las características no eran iguales. Pero lo único que podemos experimentar a través de este pasaje es que el Señor le dio una bendición. A pesar de que él había menospreciado la bendición, a pesar de que él no había tomado valor a lo que Dios le había dado, a través de su padre, fue el instrumento que Dios usó para poder bendecir la vida de Esaú, dándole esa habilidad de poder tomar no solamente un arco, sino una espada que le iba a dar vida y le iba a traer libertad. Hoy podamos experimentar esa habilidad que el Señor nos está dando en la espada. Y sabes que cuando el Señor te hace diestro en la espada, tú sabes discernir cuál es la espada de verdad, esa de 2 filos, y cuál es la palabra que tú necesitas para romper los yugos que están sobre tu cerviz. Hoy en esta tarde vamos a hacer una oración y hoy vamos a decirle al Señor que Él rompa todo yugo que no viene de Él, todo yugo que no es el de Cristo, todo yugo que nos ha llevado por tiempos y tiempos en esclavitud, que el Señor nos haga diestros en la espada para nosotros a través de esa espada de doble filo poder hacer que ese yugo se rompa y poder ser libres. Ahí donde estás, yo quiero que hagamos una oración y que le pidamos al Señor que Él nos ayude, a poder tomar su yugo, que sea su yugo el que nosotros llevemos, que sea ligera la carga, que si hasta hoy tú has cargado con un yugo de odio, de resentimiento, con un yugo de abandono, con un yugo de impiedad, con un yugo el cual no es de Dios, que puedas experimentar la libertad. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos, Padre, que aún tus misericordias siempre se extienden y que así como lo hiciste con Esaú, que lo bendijiste, Padre, que le enviaste bendición a través de su padre Isaac para poder ser libre de todo yugo de esclavitud que traía, Padre, odio, resentimiento en contra de su hermano, aún desde el vientre. Te suplicamos, Padre, que en estos tiempos tú nos ayudes como tu iglesia, como tu amada, para poder ser libres de todos esos yugos los cuales quizás se nos fueron impuestos desde nuestros ancestros, yugos de iniquidad, yugos de Babilonia, Señor, que sean rotos, Padre, a través, Señor, de poder poner en nuestras manos esa espada de doble filo, esa palabra viva y eficaz que nos ayude a vivir, Señor, en ella. Y que sea, Señor, el instrumento, la herramienta que tú nos das para poder romper todo yugo que esté sobre nuestra cerviz y poder experimentar libertad.
Te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, tu gracia sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando este mensaje. Te suplico que hoy, Señor, tú les hables a su corazón y que si ellos pueden, Señor, discernir por tu espíritu algún yugo, Señor, tú les hagas hábiles y diestros en la espada para poder romperlo. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu nombre y te bendecimos. Sea bendecido, hermano, y pueda experimentar la presencia del Señor, mostrando y revelando cuáles son esos yugos que debemos romper en este tiempo. En el nombre de Jesús.